nosotros como si fuésemos un par de él, que no lo éramos claramente, y nos explicaba y se sentaba y discutía. Como decía Brecht, yo creo que murió un imprescindible, murió absolutamente un imprescindible. Y bueno, quería comenzar, o queríamos los compañeros de la comisión comenzar esta reunión con un pequeño homenaje a Horacio, que no puede ser para Horacio un minuto de silencio. Horacio necesita, y nosotros queremos darle un minuto de aplauso. Así que, compañeros, les pido que abran sus micrófonos y le demos a Horacio un minuto de aplauso. Compañero Horacio González, presente. Bueno. Comenzamos entonces, compañeros, con... Ahora y siempre. Ahora y siempre. Comenzamos con la reunión de hoy. Hoy va a estar con nosotros y nos va a dar una charla sobre China, de país periférico a potencia económica, científica y tecnológica mundial, la compañera María José Aroslay. María José es licenciada en Sociología, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en Brasil, es máster en Ciencia Política en la Escuela de la Ruta de la Seda de la Universidad de Renmin en China, y ahora ha sido aceptada para para cursar como doctoranda en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Ha publicado en revistas como Nature, como Routledge, ha publicado en la UNESCO, etc. Entonces, bueno, nada, los dejo con María José. Adelante, por favor, María José. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Eduardo, y a toda la gente de la comisión por esta invitación. La verdad que es un lujo estar compartiendo, bueno, un poco de lo que uno viene estudiando ya hace unos años sobre China y, bueno, sobre todo los desafíos también que implica, ¿no?, para Argentina y nuestra región. Voy a pasar a compartirles una presentación. Ahí no sé si llegan a verla bien. Sí. Bien. Bueno, a ver un segundo. La idea de la presentación es discutir, bueno, todo este proceso de cómo China ha pasado de ser un país periférico, ¿no?, a volverse una de las potencias económicas y tecnológicas, ¿no?, del mundo, y de disputar fuertemente, ¿no?, la hegemonía de alguna manera en este segmento con Estados Unidos. La charla, digamos, visa también traer algunos temas en debate y también polemizar y entender, bueno, en este contexto, ¿no?, dónde estamos hoy en Argentina. Es un poco fuerte la imagen, pero muestra, digamos, el PBI, ¿no?, de Estados Unidos, de China, de Brasil y en Argentina desde los años 60 en adelante, y bueno, lo que ven, digamos, de este despegue en términos económicos de China es realmente impresionante. Esta charla justamente lo que busca de alguna manera es intentar pensar este proceso, que por supuesto tiene una serie, digamos, de aristas que son geopolíticas, ¿no?, que tienen que ver con la propia dinámica del capitalismo a nivel internacional, pero que también está permeada... Vamos para los cabezales. A ver, ¿Me parece así? Vamos a ver los cabezales. Por favor, los micrófonos. Digamos, y ha sido, digamos, en tres sentidos, digamos, un proceso planificado, organizado, ¿no?, y que se ha vuelto, digamos, una acción concreta, ¿no?, de política en China. Y en eso me gustaría, digamos, hacer algunos comentarios sobre lo que significa el término, digamos, de político, de teoría, ¿no?, en general, en China, y yo creo que es un diferencial también como cómo entendemos la ciencia en Argentina y en Occidente, ¿no?, en general. Si bien, digamos, en Occidente y en Argentina en particular, ¿no?, se entiende muchas veces a la ciencia o a la academia, ¿no?, como el conocimiento sistemático,
que tiene el objetivo de describir, de explicar, de predecir algunos fenómenos sociales y que puede servir como guía a la política pública. En China eso es un poco distinto, porque la teoría es una herramienta que sirve prácticamente para la guía política. Y ese es un diferencial, yo creo que muy estratégico. La teoría se deriva de la práctica y sirve a la práctica. Y eso para mí es un eje bastante central de lo que vamos a ver ahora sobre todo el desarrollo, ¿no?, de la política científica y del modelo de desarrollo en China. Los científicos en China también, en base a este concepto, ¿no?, de lo que significa y las implicancias que tiene la teoría y el conocimiento, también tienen un rol bastante estratégico. No sé qué está pasando con la presentación. ¿Pueden ver ustedes? Está en negro. Ahí está. Ahora está. Sí, no sé, muy raro. Bueno. Ahí. Ahí está perfecto. Bueno, uno de los temas que me parece centrales, y es un concepto que creo, digamos, hoy tiene cada vez más fuerza, que es la idea de la reemergencia de China, ¿no? No es solamente una emergencia contemporánea, sino la reemergencia de un proceso civilizatorio prácticamente que tiene raíces muy profundas también en la historia de China, que es una historia que prácticamente, con algunos matices, tiene una historia prácticamente de 5.000 años. Para que ustedes tengan una idea, la muralla china fue construida en 2.000 años, ¿no? Entonces eso cambia muy fuerte, digamos, la concepción del tiempo y de los tiempos, ¿no?, para la cultura china, ¿no? Para nosotros que somos un país de 200 años es difícil, digamos, entender, ¿no?, estas temporalidades, pero que son absolutamente necesarias para entender, digamos, el proceso y toda la potencialidad, ¿no?, de China. Este es un gráfico que es más que nada figurativo, pero quiere mostrar de alguna manera el PBI en 2.000 años, ¿no? Y lo que vemos es cómo hasta 1800 prácticamente, tanto China como India, que son el rojo y el naranja, tenían una predominancia enorme a nivel mundial, ¿no? Eso va a cambiar significativamente con la revolución industrial, ¿no?, donde Inglaterra pasa a ocupar un papel muy importante, y después, bueno, con la hegemonía norteamericana. Pero si ven, en los últimos años, cada vez la fracción roja empieza a crecer nuevamente, ¿no? Y China se vuelve un actor bastante estratégico, y por eso, ¿no?, creo que queda bien representado esta idea de la reemergencia de China. Un aspecto que creo que es central, viendo también esta idea de la larga duración, esta es una foto, bueno, de Confucio, ¿no? Imaginémonos que Confucio ya hacía parte, digamos, de este sistema burocrático, un tanto aristocrático chino, ¿no? Confucio, estamos hablando del 600 a.C., China ya tenía un estado muy establecido, tenían concursos públicos para el mandarinazgo, ¿no? Y esta idea de la educación como un eje central, no solamente, digamos, del conocimiento individual, digamos, de sujetos, pero como una política de Estado y como una herramienta del Estado, es un eje central en toda la historia, digamos, civilizatoria de China, ¿no? Y eso, digamos, el confucianismo sigue siendo un eje de la política actual con el partido, digamos, comunista. Y en eso, bueno, es bastante importante reconocer algunos también de los hitos, digamos, de lo que ha sido la ciencia y la tecnología, o hitos, ¿no?, de la tecnología a nivel mundial gracias a China. Tenemos, bueno, la invención del papel, el tema, bueno, de la imprenta, ¿no?, en todo este proceso, la pólvora. Ahí está, Y uno Oscar, de los, adelante. considero los más importantes, todo el sistema de riego y la agricultura, que es lo que le ha permitido, digamos, a China hoy en día, digamos, a lo largo de un proceso de miles de años, ¿no?, consolidar, digamos, la enorme
digamos, cantidad de población que cuenta, ¿no? Hasta los días, hasta la fecha. Imagínense que hoy en China estamos hablando que tiene una población de 1.400 millones de personas, ¿no? Y eso ha sido, digamos, un proceso muy extendido en el tiempo y donde la agricultura y la soberanía alimentaria, ¿no?, ha jugado un papel central. Y bueno, en todo este contexto, ¿no?, siempre uno de los temas más recurrentes, ¿no?, de las ciencias sociales es la gran pregunta de Needham, ¿no? ¿Por qué China fue superada por Occidente en ciencia y tecnología a pesar de todos estos éxitos que veníamos comentando anteriormente? Y es una de las grandes preguntas todavía un poco irresueltas, pero bueno, un poco en la presentación lo que quiero mostrar es que todo este proceso también tecnológico de China no es un proceso solamente contemporáneo, pero sino que tiene raíces también en toda esta tradición milenaria, ¿no?, de China. A grandes rasgos, lo que estamos viendo, la última dinastía, que fue la dinastía Qing, duró desde 1640 hasta el 911, o sea, eso también es muy significativo. En la historia de China son generalmente dinastías bastante largas, ¿no?, periodos de mucha estabilidad, por 3, 4, 5 siglos, y bueno, con las guerras del opio, que fue, digamos, cuando Inglaterra no quiere comenzar a comercializar con China, bueno, las técnicas y las metodologías del colonialismo siempre son bastante complejas, ¿no? Lo que hicieron realmente fue drogar a los puestos de control chinos, y ahí, bueno, digamos, comienza todo el proceso de lo que los chinos van a llamar un siglo de humillación. Primero fueron, digamos, colonizados una parte importante, y entre esos, bueno, el caso de Hong Kong es el más emblemático, pero también de ahí surgen, digamos, una serie, ¿no?, de conquistas y de ocupaciones, tanto por potencias europeas como por Japón en China, y en este contexto, digamos, de lo que los chinos llaman el siglo de humillación, comienzan a surgir una serie de movimientos nacionalistas, por un lado, pero también comunistas, ¿no?, buscando recobrar la soberanía, digamos, perdida de China. En un momento, digamos, las facciones comunistas y capitalistas se van a aliar para correr a los extranjeros, pero bueno, por supuesto, la ideología y las propuestas, digamos, del país eran tan colisionantes, ¿no?, que comienza toda una guerra interna, ¿no?, que va a terminar con la emergencia y la fundación de la República Popular China en el 49, con la gran hegemonía de Mao, y después desde el 78 en adelante con el periodo de reformas, que es como el eje, ¿no?, de esta presentación. Solo algunas fotos, ¿no?, para ver imágenes de lo que fue estas metodologías que hablamos, ¿no?, de la colonización y lo que implica, ¿no?, para las poblaciones. Este es algo anecdótico, pero tuve la posibilidad de visitar la casa natal de Mao en la provincia de Hunan, y bueno, y entender un poco también el contexto de dónde se da esta personalidad, ¿no?, tan importante para todo el proceso en China. Este año es bastante significativo porque en esta casa que están viendo aquí se fundó el Partido Comunista de China en 1921, este año se cumplen los 100 años del Partido Comunista, así que hemos estado redactando ahí también un libro sobre la historia y las implicaciones, ¿no?, del Partido Comunista con la Universidad del Congreso, y bueno, espero que también lo puedan leer, porque bueno, es de esta reunión, ¿no?, en esa casa de China surge todo este proceso y esta transformación económica con tremendas implicaciones a nivel mundial. Un poco comentarles, digamos, de lo que fue todo el proceso revolucionario en China, ¿no? Tenemos todo el proceso de la Larga Marcha, que fue básicamente, ¿no?, la organización que tuvo el Partido, digamos, Comunista para finalmente fundar la República Popular China. Estamos hablando de prácticamente, son como 30 años, ¿no?, entre que se funda el partido y se funda la República Popular, y bueno, todas las metodologías, digamos, ¿no?, de guerrilla, de una alianza muy estratégica con el campesinado, que en la época era prácticamente el 80-90% de la población en China, de una disciplina partidaria muy fuerte, de una relación muy estratégica, ¿no?, con el campesinado,
y conociendo, digamos, las demandas concretas, ¿no?, de la población en China. Finalmente, en 1949 se funda la República Popular. Los capitalistas, digamos, van a emigrar a Taiwán y desde entonces, bueno, se separan de alguna manera. Y desde entonces vamos a tener lo que generalmente en la teoría política se va a hablar, ¿no?, de un Estado-partido. Y esa es una diferencia sumamente importante y es uno de los temas que es muy necesario tenerlos frescos para ver, bueno, cuál es, digamos, cuando negociamos un acuerdo, todo, bueno, qué implica, ¿no?, la República Popular China. Y lo que tenemos es esta dualidad entre el partido y el Estado. En el Estado, digamos, tenemos ya lo vamos a ver con más calma, pero básicamente está el secretario del partido, que muchas veces coincide con el presidente de la República Popular. Después está el Politburó, que son básicamente 7 personas, que deben ser las más poderosas, ¿no?, en China. Después el Politburó, que es un grupo, digamos, ampliado, 25 personas, el Comité Central y el Congreso del partido. Y en estos, digamos, en esta pirámide se van a tratar, digamos, todos los lineamientos de la política de la República Popular China, y para abajo se van alineando, ¿no?, todos los organismos, los ministerios, los organismos de ciencia y tecnología, para el caso puntual que estamos hablando, pero bueno, es un diferencial muy grande. Hoy el Partido Comunista tiene prácticamente 90 millones de miembros en China. Es un sistema muy distinto al nuestro, por supuesto, ¿no? Si bien hay otros partidos en China, creo que en total son 8, obviamente que la hegemonía la tiene el Partido Comunista, y a diferencia, bueno, de los partidos en Occidente, no es que uno va y se anota, ¿no?, en el partido, sino que es un proceso hoy en día muy selectivo. Tiene prácticamente una tasa de ingreso como la Ivy League en Estados Unidos, ¿no? Son procesos prácticamente de 2 años, donde digamos, personas que creen que tienen el potencial aplican al partido, son 2 años de exámenes, de pruebas, digamos, de chequeo, ¿no?, de recomendaciones, y bueno, a partir de ahí, ellos buscan, digamos, entre los candidatos con más potencial para unirse al partido. Como les contaba, tenemos el Politburó ampliado. De ahí van a surgir las líneas estratégicas del Estado, ¿no? Tenemos la construcción de universidades de primera línea, la reforma de la propiedad estatal, las políticas de innovación e industria, que siempre van muy relacionadas, el tema de la ruta de la seda, ¿no?, la disminución de la pobreza, y por debajo de esas líneas estratégicas y digamos, de los planes quinquenales, es que están los ministerios. Que a diferencia de por ahí de Argentina, ¿no?, sabemos que es un país mucho más complejo, hay una política muy clara, digamos, en China, entonces cada una de estas líneas es transversal al trabajo de varios ministerios, entonces todos trabajan, digamos, mucho más alineados, ¿no?, con las políticas estratégicas. Y el tema, digamos, que para mí también es central y que supimos tener en los mejores años del peronismo en Argentina, ¿no?, los planes quinquenales, en China son una de las estructuras y de las herramientas más importantes. Un plan quinquenal no es solamente, digamos, un librito donde están los objetivos, sino realmente lo que va a ser el eje articulador de la política y de las directrices y del presupuesto, ¿no?, en China. Va a haber un plan quinquenal central para todo el gobierno chino y después también, ¿no?, por áreas. Un tema muy interesante de los planes quinquenales, a diferencia, digamos, por supuesto, de lo que pasa en América Latina en general, ¿no?, con los ciclos y con los péndulos políticos, es que los planes quinquenales se diagraman y se planifican, ¿no?, al comienzo de un gobierno y terminan en la mitad del gobierno siguiente. Un punto muy claro, ¿no?, respecto a las políticas públicas en todos los sentidos, pero bueno, en particular también estas de ciencia y tecnología. Creo que es un tema central conocer también un poco más de las estrategias, ¿no?, de la planificación china,
cómo consiguen realmente, digamos, por un lado, diagnosticar dónde están parados, por otro, ajustar muy bien los objetivos, y después todos los indicadores, ¿no?, de resultados. Y lo que ellos van a mostrar son, digamos, cada 5 años, todos los resultados, y eso además es uno de los ejes también para ascender en la carrera política. En general, como les contaba, sobre todo, en un momento, digamos, el Partido Comunista estaba formado con los ex revolucionarios, pero hoy en día, digamos, los ascensos políticos están muy dados con, digamos, la capacidad de ejecución, ¿no?, de los planes quinquenales y de los logros de objetivos bastante concretos, como cuánto se aumentó el PBI y cuántas personas salieron de la pobreza, ¿no? En ese caso, digamos, es muy interesante el caso puntual del presidente, de Xi Jinping. Él es un ingeniero químico, pero doctor en filosofía marxista. Desde joven intenta varias veces entrar al partido, finalmente ingresa y es enviado, digamos, a poblaciones muy pequeñas. Cuando, digamos, consigue, digamos, estos indicadores resultan, lo van a pasar, digamos, a otras regiones donde, digamos, con mayor complejidad, ¿no? Y así el tipo llega a ser presidente, ha sido, digamos, intendente o secretario del partido en varias instancias. Otro de los temas bien interesantes es que en China, digamos, el lineamiento del partido está por sobre todas las instituciones, desde las empresas, los sindicatos y también los organismos de ciencia y tecnología. Es uno de los temas que me ha llamado bastante la atención, ¿no? En la universidad primero está el secretario del partido y después, bueno, viene el rector o el área más técnica. Y así, en líneas generales, desde que se funda la República Popular, en ciencia y tecnología tenemos todo el periodo, digamos, con Mao, que es el periodo, digamos, de la pre-reforma, ¿no?, del 78, donde tenemos, por una parte, una fuerte asociación con Rusia, después un cierto distanciamiento con Rusia, y la revolución cultural. Vamos a hablar ahora más profundamente de estos temas, pero bueno, si bien hay muchas críticas de lo que fue la revolución cultural, porque significó realmente una desestructuración importante del sistema de ciencia y tecnología, persecuciones políticas, etc., también algunos autores van a rescatar algunos aspectos, digamos, positivos de lo que ha implicado, ¿no?, esta conexión mucho más fuerte, porque mandaron a los intelectuales literalmente a trabajar, ¿no?, en los campos, a tener contacto directo con la población, así que bueno, creo que tenemos ahí algún infiltrado. No es nada, nada complejo lo que estamos hablando, así que no se preocupen. Después tenemos el tema de las reformas con Deng Xiaoping, que va a ser uno de los grandes líderes, ¿no?, de la transformación en China, y es muy interesante este proceso que se va a dar tanto en lo económico como en la política específica de ciencia y tecnología, donde tenemos políticas experimentales, una profundización de estas políticas, la innovación autónoma o indígena, digamos, como suena el concepto en inglés, y después todo el programa de Hecho en China. Un tema, bueno, interesante, como veníamos hablando recién, en un principio China recibe una gran, digamos, transferencia tecnológica de parte de la Unión Soviética. Estas transferencias, por supuesto, no llegan a digamos, a todas las tecnologías que China esperaba, por ejemplo, el tema de la bomba atómica, ¿no? Y es bien interesante el caso de este científico, que es Chan Xuezhen. Él trabajó en el proyecto Manhattan en Estados Unidos, con todo el marketismo en Estados Unidos, termina siendo, digamos, considerado, digamos, comunista. No se sabe muy bien si realmente fue así o no, pero es intercambiado, digamos, por algunos norteamericanos que habían sido capturados durante la guerra en Corea del Norte. Esta persona vuelve a China y genera, ¿no?, todo el proyecto de bomba atómica, que bueno, es
ha sido también una de las, en esto del hard power, ¿no? De lo que le ha permitido también a China contar con un grado de soberanía y de poder sentarse después también en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Todo el periodo, digamos, de la revolución cultural es un periodo, como les contaba, bastante complejo. Por un lado, Mao, ante las enormes críticas que había con Stalin, genera un proceso de apertura a la crítica, ¿no?, por parte de los intelectuales. Esa crítica llega a cuestionar la propia autoridad de Mao, entonces se genera, ¿no?, un movimiento muy fuerte, porque Mao dice, estuvimos 30 años generando y gestando una revolución para transformar la sociedad, y los intelectuales terminan siendo, ¿no?, unos burgueses, etc. Entonces se genera todo un movimiento de fuerte empoderamiento, sobre todo de los jóvenes, que termina obviamente con cuestiones bastante complejas como, bueno, persecuciones políticas, y el cierre también de muchas carreras universitarias. Xi Jinping fue uno también de los jóvenes enviados a, digamos, a trabajar, ¿no?, en el campo, pero bueno, como les decía, algunos, digamos, sin negar todo el problema que significó para muchos intelectuales, ¿no?, esta conexión, digamos, tan fuerte de enviar intelectuales a trabajar en los campos y al interior, ¿no?, de la China más profunda, también significó una serie de ventajas, ¿no?, en términos sanitarios, en términos del digamos, todo el proceso de alfabetización también de China, y una relación entre teoría y práctica mucho más dinámica, ¿no?, que la que por ahí puede tener un universitario en Occidente, que quedó, digamos, siempre en el marco y por ahí en el ámbito, ¿no?, de la universidad. Cuando muere Mao se produce uno de los grandes temas, ¿no?, de todos, creo que todas las izquierdas en el mundo, que es la transición política. Por un lado tenían el ala más radical, que era llamado, ¿no?, la banda de los cuatro, The Gang of Four, donde estaba la esposa misma de Mao, pero bueno, finalmente termina prevaleciendo un ala más reformista, ¿no?, que es la de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping había sido un militante histórico del Partido Comunista. Él se va de joven a estudiar a Francia. Cuando llega a Francia, algo pasa con su beca, termina trabajando en la industria metalúrgica francesa, o sea, como un operario, y bueno, y ahí toma contacto, ¿no?, con los movimientos comunistas, y digamos, vive en carne propia lo que eran, imagínense, las industrias metalúrgicas al principio, ¿no?, del siglo XIX en Francia. Después, digamos, va a una capacitación en Moscú, vuelve y es uno de los principales, mano derecha, digamos, de Mao en todo el proceso de la larga marcha. Tiene algunas relaciones complejas, en algunos momentos Mao lo corre del partido, termina viviendo en condiciones bastante dramáticas. Su hijo mismo, digamos, termina siendo víctima también de la revolución cultural, pero bueno, muy fiel, ¿no?, a los lineamientos del partido, termina volviendo y gana, digamos, se impone, ¿no?, en el 78, y comienza con él todo el periodo de reformas en China. Deng Xiaoping va a llamar este periodo como, bueno, la reforma es la segunda revolución de China. Y los 4 ejes fundamentales fueron la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa. Y con todo este periodo de reformas, lo que digamos, se genera, ¿no?, este nuevo concepto, que es el socialismo con características chinas, que va a estar centrado en estas 4 modernizaciones, en la creación de zonas económicas especiales, en complejizar mucho más el tema de la, digamos, de la producción en China, que ya no va a estar solamente, digamos, monopolizado por empresas estatales, pero va a haber empresas estatales, privadas,
y se va a fomentar también la competencia interempresarial. La economía sigue siendo planificada, pero hay una mayor autonomía, ¿no?, de la decisión, digamos, en términos empresariales. El sistema financiero, y esa es una de las grandes herramientas que tiene China hasta el día de hoy, ¿no?, el sistema financiero es estatal, y la propiedad de la tierra sigue siendo estatal. Con las reformas, digamos, de producción con el maoísmo, se había colectivizado la tierra y la producción en el campo. Eso generó una serie de problemas bastante estructurales en China, ¿no? Imagínense que son 1.400 millones de personas, o sea, hay que alimentar a esas cantidades, ¿no? Entonces, con esta aldea de productores, ellos retoman una idea que existía, digamos, que estaba siempre en foco de debate, que era la producción familiar. Es decir, en China continúa siendo la propiedad de la tierra en última instancia del Estado, pero se les da una concesión a las familias para que puedan, digamos, producir. Y desde entonces se genera un sistema mixto en el campo chino, ¿no?, donde los productores tienen, digamos, tienen cuotas específicas para el Estado, y el resto pueden negociarlo por fuera a precios de mercado. Eso les genera, digamos, ventas aseguradas, y por otro lado el excedente queda para ellos. Uno de los temas también bien emblemáticos, ¿no?, de China es esta frase de Deng Xiaoping que dice, la pobreza, digamos, no tiene que ver con el socialismo, ¿no? Ser rico es glorioso. Y eso va a ser uno de los ejes también de todo este proceso que vamos a ver a continuación, pero donde la industria también tiene un papel fundamental, ¿no?, y el crecimiento económico, y en eso van a cambiar un poco la estrategia. Si bien China tenía algo de industria pesada, sobre todo con las transferencias de tecnología soviéticas, van a orientar mucho más a la industria liviana y bienes de consumo. Comienza a haber mucha más autonomía de las empresas para invertir, para obtener beneficios, ¿no?, y buscar innovaciones empresariales. Se fomenta muchísimo el tema de las habilidades gerenciales, ¿no?, el management en las empresas. Cambia un poco la metodología, comienzan a haber más préstamos en vez de subsidios, y se instaura un sistema de precios mixtos. En China hay precios que son de mercado, hay precios que son controlados por el Estado, y hay precios que tienen un sistema particular. Por ejemplo, el caso del petróleo, ¿no?, que ellos cada 15 días, digamos, cambian el tema del petróleo. Eso les permite de alguna manera evitar la volatilidad, ¿no?, internacional. Es un sistema muy sui generis, y es interesante también ver, ¿no?, cómo consiguen jugar bastante bien con esta dualidad, ¿no?, del mercado y la planificación. Bueno, todas estas políticas en las zonas económicas especiales, se fomenta la inversión extranjera y la creación de empresas binacionales, y bueno, tenemos, ¿no?, algunos de los aspectos de lo que es este socialismo de mercado, que es digamos, una innovación en términos económicos. Estas son fotos bien interesantes, pero bueno, en estas políticas, ¿no?, tan segmentadas de creaciones de zonas económicas especiales, ¿no?, de clústeres. Por ejemplo, hay ciudades enteras en China que se dedican, por ejemplo, ¿no?, a los adornos de Navidad. Pero hay otras también que se dedican a hacer todo. Hoy en día, en determinadas ciudades de China se produce el 90% de los anteojos del mundo, ¿no? Un porcentaje súper importante de los cierres, por ejemplo, el 30% de los juguetes, el 70% de las valijas del mundo, ¿no? Entonces tienen unas políticas de ciudades enteras que se dedican a la especialización, ¿no?, de determinados nichos con políticas, digamos, muy competitivas, ¿no?, en estas ciudades. Después, uno de los temas fundamentales es, ¿no?, de estas 4 modernizaciones es cambiar las mentes, ¿no?, de los cuadros y de las masas, ¿no?, emanciparlos. Y la educación, que como les contaba, desde
toda la historia confuciana tiene un papel muy importante en China, digamos, pasa a ser también uno de los ejes, ¿no?, de la revolución científico y tecnológica. Así que después de décadas, digamos, bastante complicadas con los intelectuales, ¿no?, de persecuciones, de cierre de universidades, se pasa a incrementar, digamos, los centros de investigación científica, se aumentan salarios, ¿no?, se promueve el intercambio, digamos, internacional, y comienza también a orientarse el sistema, digamos, educativo y científico. Y bueno, y eso, como hablábamos al principio, la ciencia y la tecnología no es algo secundario, ni marginal, ni algo que puede servir, sino que es uno de los ejes, ¿no?, y una de las herramientas para conseguir los intereses estratégicos del Estado. Aquí tienen, bueno, una de las frases también de Deng Xiaoping, que él había sido también, digamos, un estudiante en el extranjero, ¿no?, que él tenía muy claro que cuando miles de chinos vayan a estudiar afuera y vuelvan a China, China se va a transformar, ¿no? Y desde el 78 comienzan a enviar estudiantes a países, digamos, estratégicos, no solamente Estados Unidos, Inglaterra, pero también, ¿no?, se envían comisiones de funcionarios a estudiar el caso de Japón, el caso de Singapur, y se genera todo un aprendizaje constante, digamos, en la política pública china, que es sumamente interesante. Solo para que tengan una idea, Estados Unidos recibe anualmente como 40.000 millones de dólares de los estudiantes chinos que estudian en universidades norteamericanas, y si bien al comienzo, digamos, la gran mayoría se quedaba en Estados Unidos, hoy prácticamente el 90% vuelve a China, y también hay toda una política, ¿no?, de atracción de talentos. Yo sé que este es un tema siempre polémico en Argentina, pero bueno, estos son, digamos, en las carreras, digamos, los graduados de carreras de grado en ingeniería y ciencias duras, si se quiere, ¿no? En China ha aumentado muchísimo, incluso a nivel, digamos, internacional, digamos, con toda la expansión de la universidad. Hoy el 90% de los graduados en China son de ciencias e ingeniería. Vengo de las ciencias sociales, quiero aclararlo, pero bueno, este es un tema también que en Argentina me parece como complejo, ¿no? Porque bueno, siempre hablamos de la necesidad de industrializar el país, pero cuando vemos los números, tenemos una cantidad de abogados muy grande, ¿no?, respecto a la cantidad de ingenieros, y de esos ingenieros un porcentaje bastante significativo, que hablamos de cerca del 25-30%, son ingenieros agrónomos. Entonces, bueno, por ahí en Argentina seguimos con una idea muy liberal, ¿no? Cada uno estudia lo que le gusta, ¿no? Pero bueno, en China está muy claro, digamos, cuáles son las necesidades del país, y, digamos, y cómo orientar, ¿no?, la educación y la ciencia y la tecnología para esas necesidades. Después, otro de los temas que van a ser súper centrales de toda la política de Deng Xiaoping es que él tiene muy claro que el avance de las fuerzas productivas a nivel mundial y del incremento, ¿no?, de la productividad ha sido gracias, dice, al poder de la ciencia y al poder de la tecnología, ¿no? Así que desde entonces China viene incrementando, digamos, la inversión en I+D. Es muy interesante porque si ven acá, la línea roja es China, está muy cerca, digamos, en términos del porcentaje de I+D respecto al de Argentina, era como 0.7%, y desde mediados del 90 viene aumentando todos los años 0.1%, que es poquito, pero obviamente en 20 años fue una transformación sumamente radical, y hoy está cerca del 2.5% del PBI de China, o sea que imagínense, digamos, hoy realmente es en términos absolutos, ¿no?, el segundo país, un poquito por abajo de Estados Unidos, que más invierte en ciencia y tecnología. Otro de los temas sumamente importantes es que no solamente China ha aumentado el porcentaje de ciencia y tecnología, sino que orienta el 85% de ese I+D en desarrollo experimental, un 15% investigación aplicada y solamente el 5% investigación básica. Que por supuesto, como ha aumentado tanto el valor en términos absolutos, viene creciendo también la ciencia básica, pero digamos, está muy claro, ¿no?, la orientación que tiene que tener la I+D, que es un diferencial también con los países en desarrollo como Argentina y la mayoría de América Latina,
que hay una fuerte, digamos, de lo que se invierte en I+D, un porcentaje mucho más significativo va para ciencia básica. Bueno, todas estas políticas han, digamos, de cierta apertura, de un proceso muy fuerte, ¿no? de aumento de capacidades educativas y científicas, de un proceso lo vamos a ver ahora con más detalle también, de innovación autónoma, ha generado que hoy China, digamos, sea el mayor exportador, ¿no? de high-tech o de alta tecnología del mundo, superando incluso muchísimo a Estados Unidos. Y bueno, si vemos acá el gráfico es un poco fuerte, pero bueno, ahí, o sea, imagínense que Argentina y que Brasil, nosotros estamos en el G20, o sea, imagínense el resto de los países, ¿no? En desarrollo y esta tremenda desigualdad tecnológica, digamos que cada vez es más fuerte, sobre todo desde la cuarta, digamos, revolución industrial o el 4.0, ¿no? La disparidad en términos de ciencia y tecnología la brecha tecnológica viene incrementándose, ¿no? Cada vez más, y esto lo hemos visto muy claramente también con el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, una de las políticas también centrales, ya hemos hablado del aumento de la I+D, de toda la transformación educativa en China, también de una reforma importante en los centros de investigación, que son centros, en la mayoría, todos son estatales, pero funcionan también con una lógica, no sé si privada, pero con una lógica muy clara sobre los objetivos estratégicos, ¿no? Y con una orientación muy fuerte en los centros, digamos, en China, y uno de las políticas también sumamente estratégicas ha sido el plan, se llama Antorcha, que fue la creación de parques tecnológicos. Hay diferentes parques tecnológicos, algunos orientados, otros específicos de alta tecnología, ¿no? Pero estos parques, hoy en día son más de 1.500 parques industriales y de ciencia y tecnología, hoy responden por el 12% del PBI y casi el 20% de las exportaciones de China. Y esta política ha sido sumamente estratégica, ¿no? Para conectar tanto al sistema, digamos, de ciencia y tecnología con la industria y con toda la logística también de exportaciones. Esta foto es la foto de Suzhou, que es la ciudad donde viví, que era un parque tecnológico. Es realmente impresionante, hace 20 años esto era campos de arroz, ¿no? Y hoy en día es una de las ciudades con un PBI más alto de China. Y bueno, es realmente impactante, ¿no? Lo que ha significado esta transformación tan profunda. Bueno, no sé si llegan a ver bien, pero esta es la lista la lista que hace Fortune, la revista sobre las 500 empresas más ricas del mundo. Y lo que vemos es que en los últimos años Estados Unidos ha ido de alguna manera bajando el número de empresas, ¿no? Entre las más ricas del mundo, y China ha ido subiendo, e incluso el año pasado fue la primera vez en la historia, digamos, que se lanza la lista de Fortune que Estados Unidos es superado, ¿no? por otro país, digamos, en el número de mayores empresas a nivel global. Otro de los temas que me parece sumamente estratégicos y que esto, digamos, deconstruye completamente la idea neoliberal de que las empresas estatales son ineficientes, es que las 12 mayores compañías chinas y el 80%, digamos, del total de las empresas chinas son estatales. Y un dato bien interesante, por ejemplo, si ven aquí, por ejemplo, el tema de las empresas de petróleo, ¿no? De explotación, digamos, de petróleo, tenemos a Sinopec, a China National Petroleum, a China National Offshore Oil, son todas empresas estatales, pero que a su vez compiten entre sí por tecnologías, por mercados, pero en última instancia, digamos, el propietario es el Estado chino, ¿no? Entonces se genera es una innovación realmente para la teoría económica, porque es, digamos, a diferencia de lo que fue, digamos, por ahí el sistema en la Unión Soviética, ¿no? De un monopolio total del Estado, sino que hay una competencia
por innovaciones, por tecnologías, pero que en última instancia es estatal. Estos gráficos son, digamos, para que tengamos una idea, estas son las exportaciones de China en 1980. Vemos que el 22% era petróleo, 16% indumentaria, textiles, ¿no? Y exportaban 16.000 millones de dólares. Esto ya es en los 90, la indumentaria pasó a ocupar digamos, el 40%, los electrónicos el 27%, ¿no? En el 2000, en el 2010, ¿no? Los electrónicos el 43%, y así hasta que llegamos a que China se ha vuelto el mayor exportador, ¿no?, de alta tecnología, que ocupaba un lugar muy pequeñito, digamos, en las exportaciones en los años 80, hoy es el mayor exportador, y que pasó de 16.000 millones de dólares a 2.5 billones, o trillion, ¿no?, en inglés. Para tener una idea, ¿no?, estas son las exportaciones de Argentina. Exportamos básicamente cereales, soja, aceite de soja, carnes, ¿no? Y el mayor, digamos, exportación de alto contenido tecnológico son de las autopartistas, que en su gran mayoría son empresas extranjeras, como Scania, ¿no? Y las otras que están acá en Argentina. Así que bueno, transformar esa matriz productiva y esa matriz exportadora, ¿no? Como hemos visto con China, digamos, es el resultante de todas estas políticas planificadas, sistemáticas, donde el Estado ha tenido un rol absolutamente central. Y bueno, y ahí viene la idea esta esta es una editorial del New York Times, que les recomiendo que la lean, que decía: el sueño americano está vivo en China. Y ahí van a tratar de uno de los temas también más interesantes de estos últimos años, ¿no? Y es la tremenda política de inclusión social en China y de combate a la pobreza. El año pasado China ya erradicó al 0%, digamos, la cantidad de personas por debajo de la línea de extrema pobreza. Y esto ha significado, digamos, que salgan de la pobreza más de 850 millones de personas, ¿no? Y bueno, esto es un conjunto, digamos, que tiene que ver con todo el crecimiento económico, que ha implicado de alguna manera, digamos, ampliar la torta, y por otro lado, repartirla, ¿no? Que es el gran dilema de la economía política a nivel internacional y por supuesto en Argentina también. Pero bueno, este es uno de los temas que también creo que China se ha vuelto una referencia a nivel internacional y que es un fenómeno sumamente interesante, ver todas las políticas que se han implementado, ¿no?, para conseguir, digamos, este tamaño logro, ¿no?, de que consiguieron llegar a uno de los objetivos de desarrollo sustentable 10 años antes, erradicando, ¿no?, la pobreza extrema. Pero esto tiene muchos matices, y esa es una de las particularidades de China, ¿no? Al mismo tiempo que erradica la pobreza, hoy en día cuenta con un número sumamente importante de billonarios, casi la mitad, ¿no?, de los que tiene Estados Unidos, cuando hasta el año 2000 probablemente no había ningún billonario chino, hoy cada vez hay más. Y bueno, si bien la desigualdad está cerca del indicador de Argentina, ¿no?, es un proceso bastante complejo, ¿no?, esta idea del socialismo de mercado. Otro de los temas sumamente interesantes, no sé si se logra entender bien. Te muteaste, María José. Te silenciaste sin querer. Ahí está. Bueno, este es un tema, no sé si llegaron a escuchar, pero es la distribución de la riqueza por percentil en distintas regiones del mundo. Y lo interesante en China es que en el
porcentil más bajo casi no hay personas, o sea, entre los más pobres es muy pequeño, digamos, la población en China. Ya en América Latina es importante, incluso en Estados Unidos el percentil más pobre es un sector, digamos para la nación más rica del mundo importante, y bueno, en África también, ¿no? Pero después en el percentil más alto, digamos, de la distribución de riqueza a nivel mundial, Estados Unidos y Europa tienen un papel sumamente fuerte, y China es mucho menor. Y lo que vemos en China es una pancita tremenda, digamos, de la clase media. Y esto es lo que es un poco la idea de una sociedad moderadamente acomodada, ¿no? que va a dar el Partido Comunista de China, que es básicamente trabajar para que la población china sea una población de clase media, ¿no? Y este es un tema que, viniendo de Tucumán, me gusta mucho. Este es el PBI, ¿no? Digamos, el 50% del PBI de China está distribuido en 8 provincias, y si uno ve el 75% ya son 16 las provincias que hacen parte, y si bien todavía hay muchas desigualdades regionales, lo que ha hecho China, y lo que tiene en mente China, es que si las provincias crecen, crece China, ¿no? Digamos, el Estado Nacional. Y esa es una diferencia muy grande, sobre todo con Argentina, ¿no? Donde tenemos que el 50% es solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el 75% se incluye Santa Fe y Córdoba, y el resto de las provincias estamos ahí complicadas, ¿no? Y esa es una idea que para mí es sumamente interesante. Si bien China es un país centralista, al final tiene una política federal sumamente interesante, ¿no? Y creo que, está bueno también pensar esta idea de todo lo que ha logrado China en términos de crecimiento económico, solamente ha sido posible gracias a hacer crecer a las provincias, ¿no? Y a todas las regiones. Estas son fotos bien impactantes. Esto es Shanghái en 1990, es la foto sacada del mismo lugar, Shanghái en 1990, Shanghái en el 2010. Por supuesto que si ven una foto actuales todavía hay más rascacielos, etcétera, pero bueno, este cambio, digamos, en tan solo 20 años es sumamente impactante. Lo mismo con la ciudad de Shenzhen. Shenzhen hoy en día es el Silicon Valley de China. Era una aldea de 30.000 habitantes, hoy es una ciudad de 14 millones de personas, y es donde está, digamos, la sede de Huawei y todas las tecnológicas chinas. Y esto, lo interesante del caso de Shenzhen, es que este desarrollo así focalizado no ha sido solamente por cuestiones económicas o científicas, sino por cuestiones geopolíticas. Shenzhen está al lado de Hong Kong, y digamos, la política de una sola China es uno de los temas más estratégicos del Estado, digamos, de la República Popular China, ¿no? Entonces todo, digamos, se conecta con, en última instancia, los objetivos estratégicos, ¿no? de la política. Y bueno, como les contaba, las disparidades existen, ¿no? Hay una línea prácticamente que divide China, que es muy interesante. El 93% de la población vive en las zonas bajas, ¿no? Y en las zonas montañosas es solamente el 7%, pero bueno, es como todavía la zona más empobrecida de China. Y para eso China ya está pensando en una respuesta bastante concreta, que es esta idea de la iniciativa de la franja y la ruta, que en español no sé si tiene mucho sentido, pero el concepto, digamos, lo que China está buscando es buscar una salida hacia el oeste de China. La idea de ellos es construir hoy en día, bueno, redes ferroviarias que acorten significativamente las distancias con la Unión Europea, con trenes de alta velocidad, promover el intercambio, pero también como un objetivo de política interna, ¿no? De desarrollar el oeste de China, que es la zona más empobrecida. Y en eso, bueno, también hoy es uno de los temas, digamos, bueno, hay muchos conceptos y se está debatiendo, nadie sabe exactamente bien cuál es la idea, y he estudiado en la escuela la ruta de la seda, pero bueno, en líneas generales lo que va a hacer China es poner muchísimo dinero para generar infraestructura y conectividad, ¿no? A nivel mundial. Por supuesto que esto está siendo pésimamente visto por Estados Unidos, o el G7 ahora, ¿no?
y es una de las mayores preocupaciones, pero bueno, es un poco la perspectiva, digamos, o el plan, ¿no?, de China a nivel nacional. Es como un juego de tecno, donde digamos, son muy significativas las inversiones, y también cómo China ha reemplazado, porque hoy en día es el primer socio o el segundo socio comercial de casi todos los países del mundo. Y si vemos, bueno, las mayores inversiones en China son en energía, en general, también en transporte, pero también, bueno, en el tema agrícola, ¿no? Como les contaba, China tiene 1/5 de la población mundial, son 1.400 millones de personas, pero solamente el 10% de territorio agrícola, digamos, cultivable. Entonces el tema de alimentos siempre es un tema bastante candente, bueno, porque respecta a la soberanía, ¿no?, alimentaria, y ahí se generan una serie de oportunidades, pero también muchos problemas para América Latina, ¿no?, porque se viene experimentando un proceso de reprimarización de nuestras economías, y eso está muy vinculado también a la provisión fundamentalmente hoy de soja, ¿no?, para China. Y bueno, una de las cosas que es bien significativa, China realizó toda una política en estas zonas económicas especiales para atraer inversión extranjera directa. Tenían la expectativa y negociaron bien, de hecho, con las multinacionales, ¿no?, transferencias tecnológicas, pero se dieron cuenta que no se transfieren las tecnologías, por más que uno intente, por más que uno negocie. Realmente cuando se transfieren son tecnologías generalmente obsoletas, o no son la última generación. Entonces, desde el 2006 se ha creado un plan, ¿no?, en China para promover la innovación autónoma o autóctona o indígena, como quieran llamarles, ¿no?, que básicamente es generar plataformas tecnológicas con tecnologías chinas. La idea de ellos incluso es llegar al 50% de todo lo que se produce en China con componentes nacionales. Y bueno, el Hecho en China 2025, digamos, tiene que ver con los equipamientos médicos, que en la pandemia han sido, digamos, súper significativos. China produce el 50% de los respiradores del mundo. Bueno, en términos de barbijos, jeringas, todos los insumos, es impresionante lo que han conseguido, y nos damos cuenta con la pandemia también de las implicaciones que tiene, ¿no?, en un contexto de pandemia, depender tanto, ¿no?, digamos, de una producción extranjera. Después el tema del equipamiento ferroviario. China no jugaba en la liga digamos, de ferrocarriles, pero ha realizado una política también de copia, ¿no?, porque, digamos, si bien esto es una política un poco implícita, pero junto con Alstom, que es la compañía francesa, Siemens en Alemania, si bien los dejó incorporarse en China, rápidamente hizo un proceso de sustitución de importaciones, y hoy realmente la tecnología de punta en términos ferroviarios la tiene China, ¿no? Equipamiento marítimo, equipamiento aeroespacial, todo en términos energéticos, ¿no? Como mostrábamos, gran parte de las inversiones a nivel internacional son en energía, nuevos materiales, ¿no?, maquinaria agrícola, etc. Todas estas políticas, ¿no?, como hemos visto, bueno, han tenido resultados muy concretos en el corto plazo. Hoy, por ejemplo, en el tema de supercomputadoras, China está ahí muy cerquita de Estados Unidos, ha superado a Japón, Alemania, ¿no? Es, digamos, un avance muy significativo. Uno de los grandes temas hoy del momento es el tema del 5G, y bueno, es muy interesante porque, digamos, con las tecnologías 4G, Estados Unidos tenía el 36% de las patentes esenciales, digamos, del 4G, Corea el 37%, ¿no?, y China era el 1%. Ya con la tecnología de 5G, China tiene el 32% de las patentes y Estados Unidos el 17%. Y esto, bueno, y ya están hablando del 6G en China, y bueno, y es uno de los grandes temas, ¿no?,
porque bueno, la empresa que mayor patentes detenta es Huawei, que bueno, es muy interesante ver después la historia de cada una de estas gigantes chinas, pero lo que vemos que el denominador común es siempre el Estado, ¿no? Que de alguna manera está por atrás con las inversiones, con también la apertura de mercados, ¿no? Bueno, y ahí hablamos también del tema de los trenes de alta velocidad, y bueno, hoy en día es impactante, digamos, lo que ha crecido, ¿no? Imagínense que desde Beijing a Shanghái es la misma distancia de Tucumán. Clase que un compañero, ¿no?, de Dinamarca preguntó al profesor por qué China, digamos, invertía en trenes si era una industria deficitaria, y el tipo le dijo, sí, es deficitario, ¿no? Pero es tal el impacto que tiene la logística y la infraestructura de transporte en todo el output económico, ¿no? En todo, digamos, en todo el desarrollo de China, que un déficit circunstancial en el tema de transporte es, digamos, insignificante, ¿no?, para toda la implicancia que tiene el tema de transporte y logística para el comercio y para el desarrollo, ¿no?, como un todo. Y ese, bueno, también es uno de los grandes temas, ¿no? Como Argentina hemos perdido, digamos, gran parte de nuestra malla ferroviaria, ¿no?, que es una de las tristezas, creo, más importantes, y bueno, empezar a pensar en estos temas, ¿no?, sobre todo para uno que viene del interior. Sabemos que, digamos, en términos competitivos, etcétera, si no hay una infraestructura de transporte acorde, es muy difícil también motorizar, ¿no?, proyectos de desarrollo. Y bueno, lo que hoy en día cada vez vamos a ver más probablemente son todo el crecimiento, ¿no?, de las empresas, de las marcas y las empresas en China, ¿no?, en varios segmentos. No sé si alguno identifica esta marca, ¿no? Nadie. Bueno, es bastante interesante, y esto también es una de las políticas de ciencia y tecnología. Hablamos, ¿no?, de todo lo, digamos, primero, toda la internacionalización de la educación en China, el tema de los parques tecnológicos, que ha sido fundamental, toda la innovación, digamos, toda la promoción de innovación, el financiamiento, digamos, y de estrategia de financiamiento de la I+D en China, la orientación, el tema de las reformas de los centros de investigación, y bueno, Legend surge, digamos, de un parque tecnológico en Beijing, muy asociado con las mejores universidades en China, ¿no?, que la Universidad de Beijing, de Pekín, y la Universidad de Tsinghua, y surge primero ofreciendo soluciones para Microsoft, para desarrollar todo el, digamos, el tipeo, ¿no?, y en idioma chino, ¿no?, cómo generar el interfaz con las letras latinas y el chino, y después, bueno, a partir de esa cooperación con Microsoft, comienzan a desarrollar una serie de estrategias y avanzar en la cadena, digamos, de computadoras, y surge Lenovo, ¿no?, que hoy incluso, digamos, surge de un centro de investigación de la universidad, y hoy ha comprado gran parte, digamos, de IBM, de Motorola, y bueno, y es una de las grandes marcas, ¿no?, de computadoras y teléfonos. Uno de los temas también candentes y súper importantes es que dice, en la disputa, ¿no?, entre Jack Ma y el gobierno chino, gana el gobierno. Y eso es uno de los grandes temas. Jack Ma es uno también de los billonarios chinos, ha creado Alibaba y una serie, ¿no?, de plataformas digitales. En China ya no existen ni las tarjetas de crédito, ¿no?, es todo virtual, todo por el teléfono, son todos aplicativos, y la expansión digamos, de toda la industria 4.0 es tremenda. Y bueno, Jack Ma quiso vender sus acciones en la bolsa de Nueva York, y eso generó, digamos, que le bajaran toda la línea de Beijing, ¿no?, y suspendieron, digamos, esa iniciativa de Jack Ma, y además le pusieron, digamos, una de las mayores multas en la historia probablemente empresarial, ¿no? Y ahí vemos cómo, de vuelta, ¿no?,
la importancia, digamos, del Estado y cómo, digamos, toda la política tecnológica está por abajo de esos objetivos, ¿no?, estratégicos de China. Y bueno, estas son cosas un poco anecdóticas, pero bueno, China igual en su matriz energética sigue, digamos, utilizando un porcentaje sumamente significativo de carbón. Hay, digamos, algunas tecnologías de carbón verde, etcétera, pero la contaminación sigue siendo un tema central, así que ya tienen todo un plan de aquí a 50 años para descarbonizar la economía, y hoy en día son uno de los mayores inversores, ¿no?, en energías renovables, solar, ¿no?, eólica, y bueno, las distintas tipos. Toda la industria aeroespacial ahora con la nueva misión a Marte también son sumamente importantes, ¿no?, todos los avances que ha habido en el tema aeroespacial. Y bueno, no sé si lo voy a poder leer bien acá, pero esta es una cita, ¿no?, de Xi Jinping, que dice que solo si las tecnologías esenciales, o bueno, centrales, están en nuestras propias manos, podremos realmente tomar la iniciativa y generar, ¿no?, el desarrollo. Solamente así vamos a poder, dice, garantizar la seguridad económica nacional y la defensa. Es decir, solamente si manejamos la tecnología vamos a tener soberanía, ¿no? Y habla de debemos ingresar temprano mientras se construyen los nuevos campos de competencia y dominar incluso ese campo de competencia para volvernos reguladores, ¿no?, de los estándares y, digamos, sostener de alguna manera, ¿no?, el liderazgo de las nuevas tecnologías. Y esto es un tema sumamente relevante, ¿no?, para lo que estamos viendo. Otro de los temas interesantes, China está realizando también, junto con esta iniciativa de la Ruta de la Seda, una expansión de esta política de parques tecnológicos a lo largo, digamos, de varios países, digamos, que hacen parte, ¿no?, de la Ruta de la Seda. En particular, vengo estudiando bastante el caso del parque tecnológico en Bielorrusia, pero también están creando parques en Indonesia, ¿no?, y en algunas zonas también del oeste de China. Todavía no hay parques industriales ni tecnológicos en América Latina, y bueno, ojalá se pueda negociar de alguna manera, ¿no?, ahora que las relaciones con el nuevo gobierno probablemente vuelvan a ser mucho más fluidas, algo, digamos, por el estilo, para también tener de ejemplo, ¿no?, de cómo han motorizado la innovación tecnológica a partir de estas políticas, ¿no?, concretas. Otro de los temas sumamente interesantes, ¿no? China está saliendo de alguna manera de los indicadores, ¿no?, de ciencia internacional, y va a crear sus propios indicadores, y eso le va a permitir de alguna manera nacionalizar mucho más las agendas de investigaciones. Sabemos que hoy en día los sistemas de evaluación ¿no?, generalmente están muy valorizados cuando conseguimos publicar, todo lo que somos investigadores sabemos de eso, en revistas internacionales, pero bueno, muchas veces, digamos, la agenda, ¿no?, de la ciencia internacional no es la agenda necesariamente del país, ¿no? Entonces, cómo China está ahora, digamos, de alguna manera desconstruyendo esos incentivos para los científicos a partir de publicaciones internacionales y generando, ¿no?, un lineamiento de digamos, las prioridades, ¿no?, para China. Y bueno, esto también creo que es uno de los temas. Ahí publicamos hace poquito en la revista esta de Ciencia, Tecnología y Política de La Plata, un artículo con el compañero ahí, Santiago Laudat, porque si aún no tiene interés, pero es muy interesante, ¿no?, ver cómo China destina todo el I+D a objetivos estratégicos, y que si bien en Argentina hay algunos cambios, digamos, si se quiere, como en la cultura científica, hay una idea muy liberal, ¿no?, que continúa digamos, en la estructura científica argentina, y necesitamos generar todavía más, digamos, involucramiento, ¿no?, con las necesidades y las demandas concretas de la sociedad, y además muchas veces estas agendas tan externas, ¿no?, de la ciencia y la tecnología acaban generando una transferencia, digamos, tecnológica ciega, ¿no?, que después sirve muchísimo, ¿no?, para hacer patentes y todo a las grandes potencias. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante para pensarlo. Sé que
probablemente si están en el Instituto Patria no sea el caso de ustedes, pero bueno, en la generalidad de los investigadores, digamos, hay una idea muy, muy liberal todavía, ¿no? Y bueno, solo para ir como cerrando, pero este es un caso sumamente importante, creo yo, y que está en el centro de la negociación hoy en día en la relación, digamos, bilateral, es esta idea, ¿no?, de que Argentina en el 2015 había cerrado un acuerdo, ¿no?, por 2 centrales nucleares. Una iba a ser con tecnología china, que digamos, tecnología, la Hualong usa uranio enriquecido y agua liviana, y se iba a financiar esa central con tecnología china, y se iba a financiar una con la tecnología que maneja Argentina, y donde se posibilitaba a Argentina incorporar el 70% de componente nacional. Eso permitía tener el financiamiento, que hoy Argentina, digamos, sabemos, digamos, las dificultades económicas, aprovechar las capacidades existentes, y además generar un proceso de transferencia tecnológica de estas tecnologías nucleares que Argentina no maneja, ¿no? Pero pasaron cosas. Macri primero fue y dijo que los acuerdos con China eran inconstitucionales, eso generó una situación muy compleja, digamos, en las relaciones con Beijing. Después aceptó el veto de Trump de dar de baja a las centrales nucleares de China y las de Rusia, por cuestiones obviamente geopolíticas. Esto acabó haciendo que China, y eso lo tenemos todos los datos, ¿no?, China bajó ese año significativamente las importaciones de soja y de aceite de soja de Argentina, compró en otros lados, ¿no? Y acabó con que Macri salió corriendo de vuelta a China, y los chinos le dijeron, mira hermano, yo con la central de tecnología argentina no sé, pero la central de tecnología china, o sea, firmame este documento porque ya te comprometiste y tenés que comprarla, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy no sabemos muy bien qué va a pasar, pero esperamos realmente que se puedan negociar las 2 centrales, y que Argentina pueda realmente tener una negociación, digamos, donde en el marco de lo posible, en el marco de todas las restricciones económicas, geopolíticas, etcétera, se pueda aprovechar todo el desarrollo tecnológico que ya hay, las capacidades instaladas, y generar realmente, ¿no?, un proceso de aprovechamiento, ¿no?, tecnológico. Así que bueno, algunos de los puntos que me parece que hay que pensar la cooperación en ciencia y tecnología con China desde una lógica geopolítica, política, económica y estratégica, y eso implica pensar más allá de lo estrictamente científico, y pensar también con otros actores que no solamente son los científicos. Y creo que hay que negociar con China en todos los aspectos de nuestra relación bilateral, tanto lo económico, lo comercial, las inversiones, ¿no? El tema de política internacional, tengan este componente de transferencia de know-how. Sabemos que eso es muy complejo, pero exigirlo, y fomentar, digamos, en todos estos acuerdos la incorporación de tecnología nacional. Yo creo que una de las diferencias, si se quiere, ¿no?, respecto a otras potencias fuertes, es que por lo menos China, y esto ha sido muy significativo con el tema de las centrales nucleares, China por lo menos escucha y puede aceptar, digamos, si la negociación es razonable, ceder, ¿no?, algunos tipos de tecnologías, que eso no va a pasar con otras potencias. Entonces tener una estrategia realmente coordinada a nivel nacional para exigir también a China, ¿no?, digamos, transferencias tecnológicas, la incorporación de tecnología nacional es fundamental. Y después, bueno, creo que es evidente, primero, el rol del Estado en todo este proceso de desarrollo chino, cómo la planificación, y la planificación no es un papel en China, o sea, es la estructura de toda la política de ciencia y tecnología, de todos los ámbitos, pero en ciencia y tecnología el plan quinquenal es, digamos, el esqueleto y el que va a determinar también todas las inversiones, ¿no? O sea, las inversiones no pueden ir por fuera de los objetivos estratégicos de la planificación. Empezar a orientar cada vez más la política, digamos, científica y tecnológica a los objetivos estratégicos, y pensar en esta idea de la teoría, ¿no?, de lo que implica el conocimiento y la teoría en China, que es una herramienta de la política y que se nutre constantemente, ¿no?, de la práctica. Así que, bueno, espero no haberlos aburrido, suelo hablar bastante,
Pero bueno, muchas gracias, ¿no? Y llegué a todos, les dejo mi mail, y bueno, quedo ahí abierta también a preguntas. Muchas gracias, José. No sé si Eduardo ahora querés decir algo. Sí, realmente una excelente exposición. Creo que los que estuvimos hoy en esta exposición aprendimos. Es importante, ¿no?, cómo China ha logrado manejar con eso que llaman socialismo de mercado, cómo ha logrado manejar digamos, las características del capitalismo con las características del socialismo, los planes quinquenales, etcétera. Es decir, de alguna forma, me parece, María José, pero vos obviamente lo conocés mejor, que hay alguna reminiscencia, no solamente en la palabra plan quinquenal, de las políticas del primer gobierno peronista, del 45 al 55. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que esta idea de la tercera vía es realmente muy significativa y tiene muchos puntos en común, ¿no?, con este socialismo de mercado, si se quiere. Sí. Creo que totalmente de acuerdo. De hecho, escribimos ahora hace poquito un texto sobre esta política, ¿no?, de China con, en realidad más que nada en términos de política externa, con la idea de la tercera posición, ¿no?, del peronismo. Y creo que sí, que tienen varios puntos en común. Por supuesto que siempre todo en China es como más, un poco más radical, si se quiere, ¿no?, y profundo, digamos, el tema de las transformaciones, pero sí, sin duda. Bueno, abrimos entonces el piso a preguntas. Sí, le voy a pedir un favor. Los que quieran hacer preguntas, que por favor pidan la palabra en el chat. Ahora lo vamos a habilitar. Así respetamos el orden en el que van pidiendo la palabra en el chat para hacer las preguntas. Ya está habilitado. Laura Saavedra, adelante. Bueno, felicitaciones porque la verdad la exposición fue muy detallada, digamos, de toda la evolución de la política china en materia de ciencia y tecnología. Pero vos mencionaste en relación en el ámbito educativo que el 90% digamos, de la formación son las ciencias duras y centralmente ingeniería. No sé cómo se ha logrado ese cambio. Yo pienso, bueno, ¿cómo orientás cómo se podría llegar a avanzar en orientar, digamos, en fortalecer esa formación acá en Argentina y cómo lograr una política con legitimidad y con consenso en ese sentido, ¿no? Digo, no sé cómo se hizo, si conocés cómo se hizo esa... ¿Qué líneas de acción permitieron legitimar ese tipo de política donde predominen fuertemente las ciencias duras? Bueno, solo comentar es el 50%, no es tanto, no es el 90%, pero sí el 50%. Y la verdad que respuesta de cómo hacer cosas en Argentina no me parece siempre muy complejo, y es un tema que yo lo menciono mucho, digamos, en todos los lugares, y siempre sé que hay mucha, digamos, es muy polémico, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un tema también que tiene que ver, bueno, con esta idea de las autonomías universitarias que en Argentina al final terminan siendo completamente ajenas, ¿no? O sea, el Estado las financia, pero no responden a los intereses del Estado, y eso es un tema que la verdad que no tengo respuesta, porque sé que el tema universitario en Argentina es sumamente complejo, pero creo que, digamos, y eso es uno de los, si se quiere, de los déficits del peronismo, ¿no?, esa relación con las universidades en general, para poder orientar, ¿no?, el sistema educativo y científico-tecnológico. Realmente las respuestas no las tengo, pero, o sea, supongo que en Argentina se podría implementar una serie de, digamos, de políticas de incentivos. No estamos acostumbrados a los exámenes. En China hay exámenes, ¿no?, que son sumamente competitivos, que, digamos, ellos tienen una cultura de exámenes. Imagínate, desde el 600 antes de Cristo ya más o menos tenían a Confucio y exámenes, digamos, burocráticos. El Gaokao es un evento nacional,
¿no? La verdad que respuestas sobre Argentina creo que las tenemos que pensar, ¿no? Entre todos, pero bueno, es un tema para mí complejo, porque, digamos, decimos todo el tiempo, tenemos que industrializar el país, pero cuando vas a ver, bueno, a ver, con qué recursos humanos, y la verdad que estamos formando, digamos, digamos, un montón de personas en ciencias, bueno, en abogacía o en psicología, que, bueno, digamos, cómo combinamos, ¿no?, esta idea de industrializar el país y con la formación de recursos humanos. Es un tema, sí, complejo. Pero bueno, gracias de ahí por la pregunta. Gracias. Me Manuel parece, Segovia. no, un segundito, me parece, perdón. María José, que vos en tu exposición diste la respuesta, es decir, nuestra política hacia las universidades, hacia los estudios en general, es liberal. Es liberal cuando gobiernan los liberales y es liberal cuando gobernamos nosotros, es decir, es liberal. Sí, adelante. Sí, por favor, Manuel Segovia. Sí, bueno, felicitarte, María José, por tu juventud y por la capacidad, la experiencia y bueno, y haber caminado lo que caminaste y pudiste ver y exponernos a nosotros, que nos da una total claridad comparativa, digamos, con aquellos que somos pensadores de lo latinoamericano, ¿no? Conscientes de que somos un pueblo con una cultura, con un gran potencial, podemos ser potencia y podemos ser más que China, ¿no es cierto? Y dejar y sacarnos la idea de ser periferia como nos quieren inculcar en algunos sectores. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Sé que lo innovador nos lleva a tener ese famoso triángulo, ¿no es cierto?, de los 60 de Sábato y Botana, y me paro ahí como para decir esto, ¿no? Gobierno, Estado, ciencia y tecnología y sectores productivos, ¿no? Cómo se interrelacionan, y sabemos que eso viene de lo político, pero antes de lo político también tenemos que pensar en lo innovador, y antes de lo innovador, que es el beneficio de la ciudadanía, de cualquier habitante de la tierra o de los países que habitan, lo innovador es fundamental. O sea, no estamos en lo innovador hablando de un invento, ¿no? Estamos hablando de con las cosas que tenemos, algo que genere una innovación, esa innovación nos genere beneficio, nos genere desarrollo y nos genere dinero. O sea, pero antes de lo innovador está la cultura, ¿no? Esa cultura que, como decían, desde la educación es fundamental, y que ahí viene mi pregunta. China, en su cultura, que la conozco a través de los libros, tuve la suerte de estar en Europa, pero que es Francia y España, porque soy un técnico especialista en telecomunicaciones y la empresa para la cual trabajo, tuve cerca de 2 o 3 meses y pude estar en contacto directo, más allá de los libros, de lo que te comentan, su forma de pensar, su forma de actuar, inclusive las palabras, ¿no? El significado de las palabras, que por ahí nosotros nos confundimos y con las palabras nuestras por ahí le damos cualquier sentido y nos terminamos peleando. Creo que hay muchas cosas para acomodar. Pero ahí en China, la educación, digamos, el sistema educativo de que el ciudadano chino nace, el proceso de esa educación que le va formando una cultura, y voy a poner una palabra, ¿no?, que usó mucho Macri, ¿es de meritocracia o es solidaria, es de ayuda, hay educación privada, hay educación pública? Bueno, contame un poco y bueno, esa es mi pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En China, en general, la educación es pública. Hay muchas particularidades, ¿no?, del Estado chino. Algunas vienen, como yo les hablaba, de cuestiones muy ancestrales. En China no existe la libre movilidad de las personas. Es decir, uno nació en Tucumán, tiene que quedarse en Tucumán. Nació en Shanghái, y en Shanghái tiene acceso a la salud pública, a la educación pública, ¿no? Entonces lo que uno muchas veces ha visto es un proceso igual de migraciones, digamos, que son ilegales, aunque son dentro de China. Entonces ahí uno pierde estos beneficios, ¿no? Pero, digamos, si uno tiene los permisos, digamos, de residencia en la ciudad, tiene acceso a la educación
que en general es pública, digamos, todo el mundo tiene acceso a la educación pública, las universidades son todas públicas, puede que haya entre, digamos, los colegios y todo, sobre todo con la nueva élite china, algunos colegios privados, pero es minoritario. El tema, digamos, como mostraba ahí, o sea, ya hoy en día prácticamente no hay personas por debajo de la línea de la pobreza extrema en China, no hay muchos problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Porque hay el Estado, al ser propietario, digamos, de la tierra, ¿no? Y digamos, tiene una cantidad de herramientas muy significativas para incluir a la población. Y como les contaba, o sea, desde Confucio, imagínense, 600 antes de Cristo ya tenían concursos y exámenes públicos. El tema, digamos, de la educación es como el mayor canal de ascenso social en China, y de alguna forma sigue siendo. Entonces hay una idea un poco meritocrática también respecto, ¿no?, a la educación y el ascenso social. Obviamente que en un país que tiene todas estas herramientas, que tiene un sistema, digamos, educativo y de salud pública, etc., por supuesto que hay cuestiones culturales, ¿no?, que son fuertes, digamos, me refiero al capital cultural, ¿no? No es lo mismo venir de una familia que tenía ya digamos, de familia de profesionales que no venirla, ¿no? Eso ya uno viene con todo ese bagaje, ¿no?, cultural. Claro que hay diferencias, pero bueno, en general es un sistema meritocrático. Me ha pasado cosas muy fuertes, digamos, por ejemplo, estaba en una estancia en Estados Unidos, y un compañero me dice que quería mandarle un regalo a su familia de China, ¿no? Entonces yo le dije, ay, qué genial, podés mandar una postal, a mí me encanta mandar postal a mi familia, ¿no? Y el chico como que da tantas vueltas, ¿no? Y me dice, no, tiene que ser otra cosa. Y yo le insistía con las postales, qué sé yo. Y en un momento se hartó y me dijo, escúchame, mi familia son analfabetos, ¿me entendés? Imagínate, una persona del campo de China, analfabeto, ¿entendés?, que termina el doctorado en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, o sea, es un salto cuántico, digamos, y que no es una experiencia única e individual. Esa historia se ha repetido muy seguido, digamos, con mis profesores, ¿no?, que te contaban, digamos, que venían de una pobreza súper grande, ¿no?, del interior de China, y pasan a tener posiciones importantes en las universidades, o tener trabajos mucho más calificados. Y ese es un proceso, digamos, que se ve en lo micro, pero también, digamos, a gran escala. Y el tema de esta idea meritocrática sí está presente, pero en un contexto donde las oportunidades son muchas, y donde hay un Estado muy presente, ¿no? Entonces, que es muy distinto de decir eso en un país como Argentina, con el 50% de niños, ¿no?, que viven hoy por debajo de la línea de la pobreza, y es como, no te esmeraste mucho, y no, digamos, hay un contexto en China, digamos, donde, como les decía, se amplía la torta económica, ¿no?, y hay un proceso de inclusión muy fuerte, y en eso la educación sigue siendo estratégica, y sigue siendo uno de los canales de ascensión social. Vos fijate, María José, que en pocos años, o no tan pocos, pero en algunos años, cuando yo estuve en Estados Unidos en los 80, la mayor parte de mis compañeros de estudio venían de padres profesionales o de padres intelectuales, incluso algunos venían de padres que habían sido penalizados durante la Revolución Cultural, mandándolos a trabajar a granjas colectivas, etcétera. Y tu experiencia, que se dan unos 40 años después, o 30 y pico de años después, es un cambio fundamental en eso, ¿no? Es importantísimo esa evolución en el origen de clase de los estudiantes chinos que están en Estados Unidos. No, sin dudas, eso se conecta también un poco con lo que hablábamos del sistema educativo en Argentina, ¿no? Bueno, faltan estudios de decir, bueno, quiénes, digamos, cuáles son los mecanismos. Tenemos en Argentina el nivel, digamos, el mayor número de estudiantes y uno de los menores números de graduados a nivel Latinoamérica, y digamos, tenemos una universidad que, digamos, que es bastante excluyente muchas veces, ¿no? Entonces empezar también digamos, a cuestionar estos temas, ¿no? A motivar una política también de inclusión social dentro de la universidad, creo que es un aspecto bastante estratégico, que lo hemos visto mucho en las universidades del conurbano, pero las universidades más tradicionales, y eso lo vemos bastante en Tucumán,
digamos, todo ese fenómeno, ¿no?, de fuerte inclusión social no estaría generándose, ¿no? Gracias. Mercedes Solá, por favor. Mercedes, ¿está? Darío, Sergio. mientras Mercedes activa el micrófono, les pedimos por favor que sean breves porque tenemos una lista de 7 oradores. Exacto. Sí, perdón. Sergio, por favor. Sergio. Ay, Te mil veo acá disculpas. conectado, así que- Está Mercedes Solá, está Mercedes Ahí. Solá. Estoy, perdón. Ah. Mil disculpas. No, felicitarte sobre todo, querida María, y bueno, analizar un poco también el rol de las universidades en la Argentina. Es cierto que, como alguien dijo, tenemos un sistema liberal que sigue siendo liberal durante el peronismo también, pero pensemos en la creación justamente de estas universidades del conurbano, en la cantidad de el crecimiento del sistema universitario argentino y la inclusión que esto ha significado de sectores enormes de población que estaban condenadas a la marginación, a la exclusión. Y lo que decía es que justamente algunos personajes de la política, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que para qué tantas universidades si los pobres no llegaban a la universidad. Así que digo, creo que el peronismo ha hecho también algo bastante importante en el ámbito universitario. No, sin dudas. A ver, creo que somos todos conscientes y estamos todos charlando del Instituto Patria porque sabemos, digamos, de toda la importancia, pero bueno, persiste, digamos, a pesar de los cambios políticos, una estructura un tanto liberal en Argentina, y es un poco eso lo que está, lo que queremos de alguna manera discutir, ¿no? Sí, no cabe ninguna duda de que necesitamos una transformación, obvio, y poner en el centro los objetivos estratégicos del país, ¿no? Sigue habiendo un abismo entre universidad y sociedad. Lamentablemente es así, bueno, en eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Muy bien, felicitaciones, María. Gracias, Mercedes. No, ahora sí, Sergio. Sí, hola. Hola a todos, a todas. Bien, mi pregunta es, en base a tu experiencia y a tu experiencia en China sobre todo, en mi caso estoy estudiando mandarín, o sea, estoy tratando de hacer la inmersión en chino, además de trabajar con alguna empresa china en particular, y por lo menos lo que me encuentro es que esa escala temporal que vos mencionabas en un momento de tu exposición, además de la escala territorial y la escala demográfica gigantesca que tiene China, cuando uno se sitúa, digamos, bien a lo Ortega y Gasset de mis circunstancias y yo, en mi caso soy mendocino, y uno ya se siente chiquito al lado de provincia de Buenos Aires o el AMBA, cuando te pones a escala china, sentís que sos una hormiga, digamos, al lado de un elefante. Y uno dice, bueno, vamos a hacer la relación geopolítica de integrarse con China. Lógicamente hoy mi postura es que integrarse al mundo es integrarse a China, porque el mundo es China e India, o sea, se terminó, digamos, tenemos un delay cultural en esta parte del mundo que creemos que el centro del mundo es Europa, Estados Unidos, cuando en realidad el centro del mundo real hoy del mundo pasa por ahí. Entonces la consulta es, ¿cuál es tu experiencia de cómo puede pensarnos una provincia cualquiera que tiene el tamaño de Argentina o 2 o 3 veces Argentina, como la que vos tuviste, cuando uno va a entablar un contrato, sea por una central nuclear, por una obra hidroeléctrica, por un puerto, por una mal llamada hidrovía, por bueno, todos los temas que están hoy en discusión en la geopolítica de Argentina con China, ¿cómo un chino o una de esas empresas nos ven a nosotros, dado además el contexto de desorganización profunda que tenemos en relación al sistema burocrático profesional confuciano que tienen, además del Partido Comunista Chino y toda la planificación?
¿cómo crees que se puede dar esa relación de la mejor manera y no que repitamos en alguna medida los fantasmas que están dando vueltas, que creo que son lógicos, la relación que tuvimos con el Reino Unido, digamos, hace 100 años atrás, porque son complementarias a la economía, pero dada la desigualdad enorme, bueno, nada, ¿cómo crees vos que debiésemos explotar las debilidades y las fortalezas nuestras, hacer un FODA, por darle algún sentido, a esta desigualdad y a esta desorganización que tenemos nosotros con ellos y sacar el mejor fruto posible de esa complementariedad que tenemos a nivel cultural y obviamente de integración de matrices productivas? Gracias. Bueno, muchas gracias. Es uno de los grandes temas, creo yo, bueno, es cómo vamos a estructurar una relación beneficiosa, ¿no? A pesar de toda la asimetría con China. Ahí hay una serie de cuestiones que me parece importante, digamos, rescatar. Una es que China, al haber sufrido el colonialismo, ¿no?, en carne propia, tiene una política de no intromisión en asuntos internos, que creo que eso siempre tenemos que recalcarlo, y ser también muy insistentes, ¿no?, con la política externa de China para que no haya un cambio significativo y no tengamos que experimentar las sucesiones de golpes militares y, bueno, y toda la intromisión, ¿no?, que estamos bastante acostumbrados desde el norte. Pero después creo que es estratégico hoy en día, digamos, Sudamérica se ha vuelto como el centro, digamos, de mayor producción, por ejemplo, de soja del mundo, ¿no? Con todos los matices y, digamos, pueden leer, también vengo escribiendo un poco sobre el tema, pero bueno, yo creo que ahí la posibilidad que tiene Argentina es de tener una política coordinada con América Latina, ya que, digamos, generar una especie de OPEP, ¿no?, de la soja, tener, en vez de que la soja digamos, se cotice en Chicago, tener una aquí en América Latina, ¿no?, digamos, y negociar con China, digamos, a partir, sabemos que China, digamos, tiene un problema que es su soberanía alimentaria, porque al tener 1/5 de la población mundial y tener un territorio, digamos, cultivable muy pequeño, bueno, digamos, unir, ¿no?, de alguna manera a nivel regional, bueno, ya es un número significativo. Ahí China sí tendría, ¿me entendés?, como más presiones, ¿no?, para negociar mejores términos. Después, todo, digamos, creo que un tema muy importante es que, bueno, toda la cooperación que se realice con China, que tenga la cláusula de componente nacional, ¿no?, o de innovación tecnológica, y eso, por supuesto que es complejo en Argentina, ¿no?, donde hay, digamos, una desarticulación enorme en los ministerios, entre los ministerios, ¿no?, con las provincias. Es uno de los grandes desafíos, bueno, cómo con un gigante como China, ¿no?, por lo menos planteamos objetivos bien estratégicos y una política coordinada. Yo, como les decía, yo creo que hoy en día, que China todavía está en su fase, digamos, ascendente, tiene la intención o tiene un discurso por lo menos bastante amigable donde por lo menos se puede plantear ciertas negociaciones, que con otros estados no existe esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, resolver los problemas de Argentina realmente no sé cómo los haríamos, pero creo que estamos acá en esta charla justamente todos pensando un poco eso, ¿no? Políticamente, cómo conseguimos articular, ¿no?, y coordinar una política exterior soberana, que en realidad ese es el punto, con China y con todos los demás países, ¿no?, del mundo. Pero bueno, por supuesto que esas asimetrías son grandes, pero ciertas desventajas para Argentina pueden ser una ventaja. El tema del endeudamiento con China, yo creo que sí, siempre viene de la mano con inversiones en sectores estratégicos del país que promuevan de alguna manera aumentar nuestra, digamos, producción energética, mejorar la logística. Bueno, eso es mucho mejor que endeudarse para timbiarnos la plata del FMI y no hacer nada. Entonces, creo que China también está en una fase del desarrollo capitalista que es muy conectado con la producción, a diferencia de la especulación, digamos, que reina en Estados Unidos. Entonces, si conseguimos nosotros, digamos, mantener esa lógica de que el endeudamiento con China siempre esté vinculado a cuestiones productivas y estratégicas de Argentina, y donde siempre podamos poner 20, 30, 40, 70% del componente nacional, y bueno, esa es una estrategia, ¿no?, interesante.
Muchas gracias. Carolina Mera, por favor. Perdón, Caro, te interrumpo un segundo. Vamos a mantener hasta las -10, o sea, 2 minutos más, abierto el chat para que pidan la palabra. Después, desgraciadamente, lo vamos a tener que cerrar, porque si no, no nos dan los tiempos. Lo que sí voy a publicar en el chat, en la dirección de mail, y si le parece, María José, te reenvío las preguntas que nos hagan llegar al mail de la comisión. Ahora, en este momento, estoy mandando al chat la dirección de mail, donde todos los que las preguntas que queden pendientes nos la pueden hacer llegar. Gracias, de vuelta, Caro, discúlpame. Gracias, Darío, por la palabra. Bueno, gracias, María José. La verdad es que muy buena la exposición general y muy completa y muy abarcativa, lo que nos da una buena aproximación a las ideas generales. Yo quiero hacer hincapié en 2 cositas. Por un lado, el tema de la universidad. Efectivamente la producción, qué feo, la formación de capacidades en ciertas disciplinas, ¿no? Como las ingenierías y otras especialidades que son fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico, en relación al crecimiento en nuestro país, que yo diría que como proyecto político justamente lo que hay que tratar de hacer es ampliar, siempre ampliar, ¿no? Y entonces en esa ampliación uno puede dirigir. De hecho, corríjanme compañeros o compañeras, Cristina en algún momento de su último gobierno había creado becas para promover carreras de ingeniería y algunas afines, justamente porque veníamos en un proceso de ese estilo. Entonces, ahí me parece que hay un proceso interesante, el educativo en China, tanto como logran, que bueno, esto por supuesto María José daría para otra conferencia, claramente, pero bueno, ahí hay un tema que me parece hay un encuentro, porque también la capacidad de promover la educación en nuestro país, en las universidades públicas, la escuela pública, ¿no? Esa maldita en la que creía Macri que uno caía, todo eso hay un potencial para trabajar y poder, y ahora viene el segundo eje que quería comentar, y es para estar a la altura de China y poder ponernos en el lugar que vos bien proponés, y creo que acá todos coincidimos y todas, porque pensamos en un país con desarrollo científico y tecnológico para la inclusión social, pero para eso necesitamos poder producir todo eso. Y somos un país de una escala media, con poca población, con poca capacidad de formar los mal llamados recursos humanos. Entonces, digo, ¿cómo vos lo ves desde tu experiencia en China, digamos, y desde los estudios que estás haciendo, cómo sortear ese decalage, digamos, entre nuestras economías y lo de ellos? Yo tengo hipótesis, por supuesto que podríamos charlar en otro momento, porque ahora nos interesa escucharte a vos, y creo que tiene que ver con que somos socios estratégicos integrales, y que ahí no es que China nos va a regalar nada, sino que justamente gana también con otras posibilidades. Y acá solamente cierro para escucharte a vos, China no solo compra soja, ¿no? Siempre me gusta decir cuando damos conferencias también, China compra en el sudeste asiático, compra en India, compra en Asia Central, también otros productos que tienen que ver con componentes, con piezas para las industrias espaciales o ciberespaciales, etc. Entonces, ¿cómo ir avanzando desde nuestro país para, por supuesto, la voluntad política? Y acá cierro con una frase muy provocativa, y creo que uno de nuestros principales problemas es la democracia. Y eso ya lo vieron los chinos, porque veníamos con un desarrollo desde Néstor y Cristina sostenido en un avance con la relación con ellos, en todo sentido, y de repente viene Macri, y como vos bien lo mostraste y lo explicaste en tu conferencia, vuelve todo para atrás,
Ahora volvemos con un proyecto, digamos, bueno, y Cristina vicepresidenta, y hoy el embajador de China también retoma aquella, Sabino, ¿no? Sabino Vaca Narvaja, y retoma aquella, pero los chinos ya aprendieron que nosotros tenemos democracia y que viene otro gobierno democrático y va todo para atrás, ¿no? Entonces, bueno, un poco todos esos elementos, cómo los digerís y qué te surge contarnos. Bueno, creo que totalmente, digamos, Argentina necesita implementar una política tanto de sustitución de importaciones como de sustitución de exportaciones, ¿no? Tenemos una oferta exportable sumamente concentrada en poquísimos productos, que además, digamos, los réditos, el 2% de los productores de soja de Argentina producen el 50% y exportan digamos, de toda la oferta exportable es como sumamente concentrado. Entonces, bueno, generar cada vez más. Es complejo en Argentina porque, bueno, primero no tenemos un banco de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que lo tiene Brasil, que lo tiene China, que fue, bueno, no quise entrar en ese detalle, pero esto es una herramienta fundamental para cualquier desarrollo productivo y hoy en Argentina no lo tenemos. Un desarrollo, digamos, un banco de desarrollo yo creo que es una estrategia que puede ayudar muchísimo con todo este proceso de sustitución de importaciones y sustitución de exportaciones. Creo que hay que hacer, para conocer qué podemos vender, hay que conocer, ¿no? Los destinos. Y tenemos que tener, digamos, así como China hizo toda una política de internacionalización de la educación y envió, ¿no?, a un montón de estudiantes afuera, bueno, también tener muy en claro o sea, si pudiéramos coordinar mucho mejor, digamos, o sea, uno se va a China porque quiere, pero no hay una lógica ni un plan, ¿no?, para atrás de eso del gobierno argentino. Si pudiéramos coordinar eso, empezar a identificar cuáles serían, digamos, las potencialidades, o qué productos, qué servicios Argentina, uno, digamos, de lo que ya conoce en Argentina, ve que habría una oportunidad concreta en China, ¿no?, y mejorar mucho más esa inteligencia comercial, si se quiere, es, digamos, fundamental, ¿no? Siempre pienso que, y bueno, me gradué de la Universidad de la Integración Latinoamericana, cuando nosotros pensamos, en Argentina siempre quedamos ahí cortos, ¿no? Porque somos pocos, porque es un país complejo, pero si pensamos en 600 millones de América Latina, y bueno, una inversión fuerte para algunos sectores estratégicos, la verdad que tiene mucho sentido. Creo que hoy en día también con toda la pandemia hay posibilidades de, digamos, regionalizar eslabones de las cadenas, ¿no?, globales de valor, y en eso creo que si nosotros conseguimos regionalizar algunas cadenas, incluso de multinacionales, que pueden ser chinas o de otros lugares, y a la par hacer una política fuerte de I+D, de sustitución o de aprendizaje, ¿no?, eso podría ser, digamos, un puntapié importante. Después creo que, a ver, las políticas de China fueron muy concretas y muy experimentales. Si en Argentina consiguiéramos, qué sé yo, empezar con una zona económica especial, y bueno, ir probando a ver si funciona, si no funciona, ¿qué hicieron con, digamos, China? ¿Qué hizo? Bueno, o con un parque tecnológico a lo chino. Bueno, a ver, probemos acá en 50 kilómetros cuadrados, ir ajustando qué políticas se pueden hacer, y de ahí, digamos, es lo que hizo China, digamos, fue experimentando y después lo que funcionó bien, lo fueron ampliando. Entonces, de repente, ser más innovadores, ¿no?, con la política pública, y ese también creo que es un rol central, digamos, o sea, China el 50% son, digamos, de ingenierías, de ciencias, ¿no?, pero el otro 50% son ciencias sociales, y las ciencias sociales tienen una relación directa con la política pública, ¿no? Y digamos, los tipos están estudiando, o sea, ¿cómo resolvemos la pobreza? O sea, no están estudiando, no sé, no quiero dar ningún ejemplo, pero no, es concretamente, o sea, ¿cómo ponemos, me entendés? ¿Cómo usamos la inteligencia artificial para resolver la pobreza? Nada, todo el conocimiento de campo, además de nuestra población, ¿no?, que hay poco, digamos, en Argentina. En Tucumán no tenemos sociología, no tenemos ciencia política en la universidad pública, entonces así es muy difícil, obviamente, que la política pública pueda, digamos, gestionar planes quinquenales, buscar, ¿no?, gestión por resultados, ¿no? Entonces, esos temas son bastante importantes. Muchas gracias. Si te parece, Eduardo, si te parece, María José,
dejamos estos minutos que nos quedan para el cierre de ustedes dos. De mi parte, agradecerte, María José, la verdad que más que encantado. Y repartir a los compañeros que en el chat está la dirección de mail, aquellos que les quieren hacer llegar las preguntas a María José, nos la mandan y nosotros se las rendimos. Eduardo, María José. Bueno, yo te quiero agradecer, María José, esta charla. Creo que fue importante, creo que fue una charla donde todos aprendimos. El proceso de crecimiento de China, visto también en más años, fue un proceso de prueba y error, es decir, desde el gran salto adelante, que fue un desastre, la destrucción del aparato universitario durante la Revolución Cultural, etcétera, hasta las políticas actuales que son evidentemente más que exitosas. Ahora, hubo una conducción permanente, que es el Partido Comunista de China, y el Partido Comunista de China, digamos, es un sistema monopartidario, pero dentro del Partido Comunista de China hay discusión, hay debate, y a mí me parece que eso fue, digamos, lo que fue guiando a China a través de diferentes etapas, insisto, tal vez la peor de todas, que produjo una hambruna terrible y donde murieron cantidad de gente, y que vos la comentás en tu artículo, también fue el gran salto adelante, pero a partir de ahí me parece que se ha venido ajustando y ajustando las políticas chinas hasta esto que vemos hoy, que es realmente impresionante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber contribuido ahí con mi granito de arena para la discusión. Quedo ahí a la espera de las preguntas, no tengo problema. Y de repente si, Eduardo, cuenten conmigo también para ir pensando otros temas, quedo ahí a disposición, así que muchas gracias. ¿Cómo cuenten conmigo? No sé si te dijeron, pero a partir de ahora te incorporamos a nuestra comisión y a tu comisión de partida. Nada, la recompensaremos con alguna pizza cuando abran las pizzerías, pero de ahora en más la voy a cobrar. sos parte de nuestra comisión. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido... Bueno, sí, un honor. Le agradecemos a María José, le aplaudimos. Muchas gracias. Buena semana y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Excelente. Excelente. Muchas gracias.